Eran las 11 de la mañana cuando vine aquí a recoger un familiar y empezó a llover. Y cada vez más, después vino un agua toda canela y de repente vino una ola de unos 3 metros de altura o más y empezó a arrasar por todo. Se llevó los coches, se llevó la puerta de mi casa, de un sótano que tengo, el número 8, que nunca había pasado esto en los 60 años que lleva esto aquí. Los muebles que están aquí, que se están viendo ahora, son la vivienda número 8, el sótano, que se quedó inundado, con 3 metros de altura de agua. El desagüe ahora es muy pequeño por la cantidad de agua que viene de arriba. No sé de dónde viene, si es de la avenida Venezuela, obras que han hecho por ahí arriba, que nos tienen aquí inundados. Fueron momentos terribles. Mi mujer estaba asustadísima, gritando. Yo aquí no sabía ni lo que pasaba, porque esto fue un estruendo que parecía que había caído un rayo aquí. Yo en principio creí que era un rayo. Luego después, cuando vine aquí, antes de la explosión, cogí el esmeril y cuando llegaba por la puerta de allí, pegó una explosión pero terrible. Mira, Rebe, Rebe. Mira, Rebe. Me partió una casa ahí en dos. ¿Qué dices? Mira, 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 mira. Esa casa acaba de reventar ahí. Toda esa agua que baja es de algo que reventó ahí. Esto está saliendo todo el agua que hay en la calle ahora. Bueno, aquí había dos cuartos. Tenía una pared, otra pared y luego la que daba la pared quedaba con mi casa. Todo esto se lo llevo por delante, ya no hay ningún cuarto, ninguna pared, ni nada. Aquí, como puedes ver, pues entró el agua a borbotones, esto se llenó, los muebles empezaron a flotar, rompió ahí una pared, hizo una catarata y entonces mi madre, que es la salida de la casa, pues no podía salir. Se inundó todo el techo, lo rompió y el agua, hasta que no rompió el muro de José, no tenía dónde salir. Luego, con la ayuda de los vecinos, pues fuimos desalojando el agua y lo que hemos hecho es llamar a las autoridades y no nos dan ninguna solución. Esto lo han provocado ellos porque aquí mi madre lleva viviendo 66 años y nunca ha pasado esto. Han hecho obras en lo que es el cauce del barranco y lo que han hecho es desviar el cauce y traerlo a nuestras casas y convertir nuestras casas en presas y romperlo. Aquí vinieron los de urbanismo y la única solución que nos dan es que abandonemos la casa, pero no nos dan ninguna solución para repararla, ni dónde va a ir mi madre a vivir. Aquí simplemente nos tienen olvidados. Ahora ha salido una nota en prensa en la que se supone que va a venir un dinero de ayuda y a nosotros aquí no existimos, no nos contemplan nuestra calle y todo lo que ha pasado aquí como si no existiésemos. Aquí no ha pasado nada y pues nos vemos con este problema y la verdad que no sabemos qué solución le van a dar. Nos subimos a un sofá que había aquí, nos levantó completamente, nos levantó como si fuera, no sé, una atracción, no sé. No éramos dueñas de nuestro cuerpo ni nada de que había en esta casa, el agua era dueña de todo. Hasta que se nos ocurrió, pensando en la jaula de que era esta casa, de por dónde podíamos salir, y nos acordamos que las ventanas tenían una reja de seguridad. Y salimos por esa ventana, arrancamos la ventana y salimos por ahí. A mí la altura, cuando yo salí, el colchón lo tenía por el pecho. Y esto fue lo que nos salvó la vida a las testigos que habíamos aquí. Mira, como puedes ver, ahí en el muro que está ahí al fondo, ese fue el que hizo de presa. Y como puedes ver, la altura de lo que es el hueco, pues pueden ser perfectamente de 2 a 3 metros. Pues esa fue
la ola inicial que movió todos los coches de los vecinos y llegó hasta el fondo de la calle. Y ahora las nuevas estructuras del ayuntamiento lo han cerrado todo. Ha hecho aquí una verdadera desastre, dejándonos atrapados, empresados, sin pensar en las consecuencias. Aquí nos ha indignado nadie a venir a esta calle. Le podría poner calle del olvido, no calle Pasaje de Calzadillas, José Prat de Sansón, y también las calles adyacentes, hermanas del barrio Buenavista, que son Pasaje de Álvarez II, Pasaje de Álvarez I. No ha venido nadie, prácticamente nadie. Se han lavado las manos y han dejado a la gente marginada. Bueno, esto fue un agujero que tuvimos que abrir para poder vaciar la esquina de la calle, que estaba completamente anegada. Aquí había un muro de casi 2 metros de altura, una palmera en este lado, y el agua que bajó por la escalera hacia abajo, pues tiró todo. Y este escombro estaba todo ahí arriba, y mira dónde está aquí abajo ahora. Aquí desde este plano se ve las viviendas anegadas del lado de arriba, y toda la basura que me dejó abajo la riada. Creo que la solución es bastante complicada, ¿no? Y si no nos ayudan, si no nos dan una ayuda realmente, esto nosotros solos es muy complicado que lo resolvamos. Que lo que están haciendo es velar solo por sus intereses y quedar bien, arreglando las zonas muy importantes, que sea la Plaza de España o toda la zona de Avenida Naga, que es donde aparece y donde se ve que realmente han hecho algo. Pero aquí, que no queda a la vista exageradamente de la población, del público, de la gente, lo que sea, pues esto no les interesa. O sea, no lo contemplan, no existe. Entonces no puede ser. Somos tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Vivamos donde vivamos.